Bienvenidos todos. Señor Jesucristo el Todopoderoso nos bendiga. Ya llevamos más de como un mes y medio hablando sobre Efesios 5:21, ¿cierto? De someternos los unos a los otros. Es demasiado importante que ese tema nos haya quedado a nosotros muy, muy arraigado, entendido, porque la mejor manera de poder salir de ese flagelo, de esa situación, de esos problemas que todos estamos inmersos, como la ira, como la envidia, como la pelea, la contienda. Eso se debe a que la mayoría de nosotros, el ego nos juega una mala pasada. Siempre estamos nosotros como a la defensiva, como que no queremos ceder a que nosotros somos los que sabemos más, que podemos más, y a veces nos es difícil unos con otros someternos porque como que queremos siempre estar encima de los demás. Y el Señor Jesucristo siempre nos invita a que menguemos. El Señor Jesucristo siempre nos dice que el que se humilla es el que va a ser exaltado. Y a nosotros se nos olvidan todos sus principios. Recordemos que el someternos a uno a otros es tan sencillo como someterme al Señor Jesús. Por eso dice en Efesios 5:21 que nos sometamos los unos a nosotros como cuando nos sometemos en el Señor. Miremos en Efesios 10 para que podamos pasar a otro tema, porque nos darían bastantes prédicas con base en este título, porque la verdad nosotros nos falta muchísimo morir, nos falta muchísimo morir a ese viejo hombre, nos falta morir a todas esas cosas que tenemos todavía en nuestro corazón y que nos enferman. En Efesios 5:21 dice la Escritura que nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios. Así de sencillo, mire, el Señor Jesús nos dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para Él. Dice, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, porque estuve preso, me visitaste, porque estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Los discípulos de Jesús le preguntaban, ¿y cuándo te hemos visto en la cárcel y te hemos visitado? ¿Y cuándo te hemos visto con hambre y te hemos alimentado? Y ellos, cada vez que tú le dabas de comer al hambriento, visitabas al preso, me visitabas a mí, me alimentabas a mí. Entonces, cada vez que yo me someto a mi esposa, a mis hijos, me someto al jefe, a un amigo, a un conocido, a un vecino, y evito la contienda y todas estas cosas, estoy haciéndolo para el Señor Jesús. Por eso dice aquí que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. Así que dejemos a un lado todo aquello que nos pueda separar del Señor Jesús. Acordémonos que dice el Señor Jesús que toda la ley, todo se encierra en estos dos mandamientos, que lo amemos a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Ahí se resume todo el seguir al Señor Jesús, en caminar como Él. Así que, mis amadas y mis amados, los invito a que sigan mirando en YouTube, en nuestro canal www.casadoraciontorrefuerte.radio.com, y ahí en esta página web van a encontrar todas las prédicas. Así que, por favor, estar practicando. Yo sé que esta semana, en estos 7 días que pasaron, alcanzamos a tener a veces malos entendidos con alguien, como se dice vulgarmente, se me saltó la piedra, no contesté como debía, como el Señor le agradaría, como me sometiera yo a Él, pero teniendo un corazón dispuesto, sé que el Señor se da cuenta y vamos a tener esa guía por medio de su Santo Espíritu que podamos lograr todas estas cosas. Porque sin el Señor Jesucristo no lo podremos lograr. Amén. Bien, vamos a ampliar un tema de hoy que se titula Jesús, vida eterna.
a raíz de este tema de que nos sometamos los unos a los otros, se generaron ciertas cosas, se generaron, bueno, fue enfocado este tema hacia los matrimonios, aunque se puede enfocar en todos los campos, en todos los núcleos sociales de los que nos rodean, pero salieron unos temas muy importantes como el divorcio, carta de repudio y todo esto, que ahorita en el internet, en todas estas redes sociales, hay una cantidad de controversias porque hay predicadores que dicen que el Señor lo que le molesta y lo que rechaza es el repudio, pero que el divorcio no, que el divorcio sí. Entonces, para no entrar en una situación tan difícil, es un tema que quiero abordar con mucha calma, bíblicamente, para no llegar a generar contiendas, no generar divisiones, porque la mayoría de las situaciones bíblicas, por eso hay tantas denominaciones, debido a que la gente hace sus propios dogmas, sus propias opiniones, y la Escritura dice que la Escritura no es de opinión personal. El opinómetro de un predicador debe ser anulado. Yo opino, yo pienso, no. Lo que hay que decir es, escrito está, el Señor Jesús dijo, no lo que piensa un predicador o una persona que está haciendo una enseñanza bíblica. Así que, para no caer en esos errores, notemos que la mayoría de todas estas denominaciones han nacido porque se dividen los grupos debido a la mala interpretación de las Escrituras, porque toman una interpretación personal. Entonces, que les quede bien claro que el Señor no va a llevarse a ninguna denominación, inclusive a ninguno que llame cristiano, que les digan cristiano a ustedes porque siguen a Cristo, amén. Pero nosotros, vuelvo y repito, no somos cristianos, no somos evangélicos, no somos católicos, no somos pentecostales, no somos judíos, no somos cualquier religión, no somos religiosos. Nosotros vivimos en una realidad que se llama Cristo Jesús. Él es el creador y el Señor no tiene ninguna denominación, el Señor no está clavado en ninguna religión. Él no vino a fundar religiones. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando de abordar un tema se trata, para no llegar a hacer esas divisiones, porque he visto cómo se dividen las personas debido a que le creen más a un hombre que a las Escrituras. Y prefieren salirse de una congregación o dejar de congregarse cuando la Escritura los saca de la comodidad, cuando la Escritura les está mostrando la verdad, pero le creen más al pastor. Le rinden más culto a un pastor que rendirle culto al mismo creador de ese pastor, al que creó ese pastor. ¿Me hago entender? Así que, como sucede hoy en día, por ejemplo, en varias religiones, que adoran a la creación y no al creador. Adoran un santo, adoran una virgen, adoran, y quien creó todo, a todos estos seres humanos, fue el creador. Y estamos adorando más a la criatura que al creador. Lo mismo pasa en las congregaciones. Empezamos a tener como más adoración con un pastor, y él les dice así, todo el mundo ahí como borregos, y nadie va a la Escritura, nadie dobla rodillas, nadie se pregunta, porque repetimos y repetimos y repetimos, y nos repiten y nos repiten, y terminamos creyendo que el Señor no ha mandado. Así que voy a abordar el tema de Jesús, vida eterna, porque aquí nos va a mostrar el Señor una cantidad de verdades espirituales que están escondidas ahí en estos temas, en estas enseñanzas que Él nos dejó. En cada milagro, Él nos dejó una enseñanza bien hermosa. Entonces, Jesús, vida eterna. Él es la vida eterna. Nosotros lo que debemos procurar como seguidores del Señor Jesús es alcanzar la vida eterna. Es estar
como escogidos del Señor en esa sintonía de santidad, en ese caminar recto que el Señor nos demanda, nos pide. Así que tengamos en cuenta para que entendamos esto. El Señor ya había pactado, ya había hecho 6 pactos. Pactó allá con Noé. Es un pacto. Y la gente lo violó, la gente no lo cumplió. Hizo un pacto con Abraham. Fue violado. Hizo pacto con Moisés. Hizo pacto con Leví, con Jacob, con David. Entonces, por esa razón, en ese plan de salvación que Él tenía para nosotros, para que nosotros volviésemos otra vez a ese lugar donde pertenecíamos en la creación al comienzo, que vivíamos en el paraíso, pero fuimos destituidos de allí por el pecado, por ese pecado original, y a raíz de ahí, de Adán y Eva, todos los habitantes del planeta Tierra, todos sin excepción, somos pecadores. Entonces, como el pecado entró por un hombre al mundo, la salvación para que hubiese justicia tendría que venir de un hombre. Entonces, como el Señor sabe que nosotros solos no podemos, Él vino y se hizo carne, se hizo hombre. Y es este hombre que nace, el Dios Todopoderoso que nace como hombre para que nosotros pudiésemos alcanzar esa gracia, que vamos a ver que gracia es un regalo que usted y yo no nos merecemos, porque nosotros merecemos la muerte por el pecado que mora en nosotros. Entonces el Señor, por eso Él nace de una virgen, de una mujer que no tuvo contacto con ningún hombre a nivel íntimo, porque está escrito que toda mujer que se une a un hombre y dé a luz un bebé, ese bebé nace con pecado. Así que el nacimiento de nuestro Señor Jesús fue un nacimiento virginal de una mujer que no había tenido relación íntima. Nace Jesús y ella continúa siendo virgen porque Él no le iba a entregar una mujer no virgen a José. Y es concebida por el Espíritu Santo, y ese bebé al nacer nace sin pecado. Pero ojo, crece como nosotros normalmente, porque llora, le da hambre, todo porque estaba en carne. Y cuando tenía ya su uso de razón, como cualquier otro ser humano, fue tentado en absolutamente todo. Si la Escritura dice que fue tentado en todo, fue tentado en todo. Por ahí alguien me decía, pero es que la Biblia no dice que a él le ofrecieron marihuana y él no quiso. A ver, las drogas de esa época, solo el Señor, los discípulos, los que vivieron en esa época, sabrán cuál era el desorden de esa época, de drogas, de todos los vicios que tenemos hoy en día. Porque para que entendamos un poco mejor, una de los pecados y de las profesiones más antiguas es la prostitución. Y de ahí se desborda todo lo demás. Así que si la Escritura dice que el Señor fue tentado en todo, fue porque fue tentado en todo. Pero lo hermoso dice que Él jamás, nunca pecó. Entonces, en ese orden de ideas, Él es el último pacto. Él ya, el que se adhiera a ese pacto va a alcanzar vida eterna. Y mire cómo Él nos presenta esta vida eterna. Resulta, mis amados, que atrás teníamos un ayo. ¿Qué es un ayo? ¿Qué es un ayo? Un ayo era como una especie de tutor que le colocaban los papás a sus niños para que le enseñaran la parte moral, la parte de los derechos, de los deberes de un niño, de los valores, y después se lo entregaban a sus papás para ellos enseñarles el camino de Dios. Eso que está en el antiguo pacto, todo lo que escribió Moisés, los profetas, los salmos, en el antiguo pacto era nuestro ayo, que dice la Escritura que es sombra de lo que había de ser. Significa que el Señor ya, cuando viene a hacer un nuevo pacto, viene a darnos la gracia.
O sea, nos quiere dar un regalo inmerecido y nos quita toda esa acta de decretos que estaban en contra de nosotros. Todo eso que estaba allá atrás, todas esas normas, todas esas decretos que habían y todas esas tradiciones que habían, no las quita. Él dice que clavó todo eso en el madero, ahí donde él fue crucificado, que entrega su vida por nosotros. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Él, cuando en la última plaga, para sacar a su pueblo, los hebreos de Egipto, les dijo a los hebreos que tenían que sacrificar un cordero y esa sangre la tenía que pintar en los dinteles de las puertas, porque la plaga que había mandado contra los egipcios era que iba a morir el primogénito de cada familia. Entonces todos los hebreos tenían que pintar con sangre, porque acordémonos que esa sangre que derramada en esos animales era una expiación que se hacía antes para perdonar pecados, ¿cierto? Para perdonar pecados. Entonces una persona llegaba, pecaba, eso está en Éxodo 12:23. La gente pecaba y mataba un animal y ofrecía esa sangre como para hacer un acto de expiación para que el Señor le perdonara esos pecados. Pero la gente volvía a pecar y volvía a hacer lo mismo. Entonces fue cuando el Señor dijo: me cansé de esos holocaustos, me cansé de todos esos sacrificios, de nada me sirve. Estoy cansado de todos esos sacrificios. Entonces, lo que el Señor quería que viéramos a partir de allí era ese sacrificio final que Él hizo. Por eso es conocido Él como Cordero de Dios, porque Él hizo las veces de un cordero, se sacrificó y su sangre fue derramada para perdón de pecados, solo para perdonar pecados. Estamos hablando espiritualmente. Por eso esa sangre, usted no puede empezar a jugar, a decirle a su amiga: venga, limpie su casa con la sangre de Cristo. Si su esposo toma mucho trago cuando duerma, límpielo con la sangre de Cristo. Eso no es brujería, de eso no se trata. Se trata que a nivel espiritual usted sepa que el Señor derramó esa sangre y que si usted dice seguirlo y peca, está pisoteando esa sangre. Estamos hablando a nivel espiritual. ¿Sí me hago entender? Esa sangre derramada solamente es para perdón de pecados. Por eso cuando pusieron esa sangre en el dintel de las puertas, el Señor dijo que iba a pasar el ángel de la muerte y todo aquel que no tuviera en el dintel de la puerta esa sangre, su hijo iba a morir, el primogénito. Y ninguno de los hijos de los hebreos murió porque creyó en esa promesa. Pero eso era el ayo, eso era sombra de lo que iba a venir. ¿Y qué fue lo que vino? El sacrificio verdadero, el sacrificio que hizo el Señor por usted y por mí, para que el pecado que entró por un hombre, nosotros tuviésemos entrada por medio de otro hombre, que fue el Señor Jesús, hecho hombre, Dios Todopoderoso, hecho hombre. Entendamos que ahí es donde empieza la gracia. Nosotros ya no estamos bajo la ley, dice la Escritura en Romanos. Entendámoslo. ¿Quiere decir que no voy a cumplir los mandamientos? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que la Escritura es bien clara y me enseña que la ley está hecha para recordarme que yo soy un pecador, que necesito la ley para que yo no me desvíe, porque el pecado mora en mí. Pero una vez que yo estoy en Cristo, por eso dice en 2 Corintios 2:17, que de modo de que si estamos en el Señor Jesús, las cosas viejas pasaron. Usted ya no es el borracho, usted ya no es el mujeriego, a pesar de que lo ale ese vicio, usted ya no tiene por qué tocarlo, ya no tiene por qué untarse, porque usted es una criatura nueva. Esas cosas ya tienen que pasar. Todas son hechas nuevas en el Señor Jesús. De eso se trata. Entonces, cuando usted
cuando usted está en Cristo Jesús, camina como el Señor Jesús, piensa como el Señor Jesús, actúa como el Señor Jesús, no hay ley para usted, pero la ley está ahí. La ley está para el infractor, para el pecador. Pero como usted ya no va a pecar, la ley no va para usted. Le hago un ejemplo. Aquí en los Emiratos Árabes, en las autopistas, en todas partes, en toda la ciudad, en todo el país, hay cámaras de velocidad cada kilómetro. Eso está lleno de cámaras. Y ahí le dicen a usted, usted puede andar por esta autopista a 140 kilómetros por hora. Y hay lugares acá donde también le dicen a 160 por ahí. Ay, vía hacia al desierto, 160 kilómetros por hora. Eso es una locura. 140. Si usted va en la ley, puede ir a 140. Y no le van a tomar ninguna cámara. Cada camarazo vale entre 800.000 pesos colombianos, casi a 800.000 pesos un camarazo de esos. Pero si tú vas y te pasas a 145, 150, pues el flash, la ley vino encima para ti. Pero si tú vas en el orden, dejando el pecado, esas cámaras te resbalan porque no van a ser para ti. Lo mismo pasa con la ley. Ahí está, no robarás, no matarás, no hurtarás, no desearás la mujer del prójimo. Ahí está todo. La Escritura dice que somos salvos es por gracia. Somos salvos porque al Señor le plació, no porque usted y yo no lo merezcamos. Quiero decir con todo esto que vamos a ir a la Escritura, a pesar de que todo lo que estoy diciendo está en las Escrituras, que no es por cosas que tú hagas, no es porque tú sigas allá en ese pacto que violaron, porque el nuevo pacto nosotros tenemos que asirnos al nuevo pacto, a la vida eterna que es Jesús. Ahí es donde nosotros debemos agarrarnos. Pero resulta que miremos Efesios 2, 8, 9, dice el libro de Efesios capítulo 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí se dan cuenta? Así que, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, el mismo Señor Jesús preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El mismo Señor nos va a ayudar, pero es muy importante, dice, que por gracia somos salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Y hoy vamos a ver acá un milagro que nos va a mostrar una cantidad de cosas espirituales para que dejemos de estar pegados allá jugando a ser levitas, a ser judíos, que no lo somos. Nosotros somos gentiles, somos Nueva Jerusalén, somos la nueva Israel, pero espiritual. Nosotros no tenemos que ver nada con la sangre, con el ADN de toda esta gente. Nosotros somos un pueblo que el Señor escogió porque el pueblo que él había escogido lo rechazó. Está escrito en el libro de Juan 1, en el capítulo 1 dice que claramente que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Pero nos dio potestad a nosotros de llamarnos hijos de él porque creemos en su nombre, porque confesamos en su nombre, porque tenemos fe en él. ¿Estamos? Así que es clave esto, que somos salvos por gracia, porque al Señor le place. Entonces, allá en esos pactos que hicieron, que violaron todo lo que el Señor mandó, no hicieron caso. Ellos pensaban que por cada cosa que hacían, cada rito que hacían,
tenían derecho a ser salvos, tenían derecho a la gracia de Dios, pero no. El Señor vino, por eso vino hasta acá, porque Él dijo, me cansé, yo me cansé de tantas ritos, tantas cosas que hacían y seguían pecando, seguían maquinando cómo hacer mal. Y entonces Él dijo, yo mismo voy a venir y yo mismo lo voy a salvar, y vino hasta aquí. Y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Arrepiéntanse del mal. Amen al otro, tengan misericordia. El Señor dijo, yo ya no quiero más sus sacrificios. Yo ya no quiero más todas esas cosas rituales que ustedes hacen. Yo no los quiero, dice el Señor. No quiero más eso, porque no entendemos de una vez por todas, amados y amados que me escuchan. Él ya no quiere eso. Él lo que quiere es que usted sea misericordioso. ¿Sí? Mateo 26, 28. Dice aquí, porque esto es mi sangre, para hablar que veníamos hablando de ese pacto que hizo en la sangre, del nuevo pacto, porque este es mi sangre del nuevo pacto, ese es el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esos pecados usted los va a remitir a Él va a cargar con eso, usted quítese eso encima, camine en santidad. Ese es el nuevo pacto. Él no quiere de nosotros que hagamos más sacrificio, que dejemos de pelear porque usted comió esto o no comió esto, porque usted hizo esta fiesta o no la hizo. De hecho, la Escritura vuelve y nos repite que el Señor ni es comida, ni bebida, ni días de reposo, ni días de luna, ni nada de eso. El Señor no quiere eso, el Señor quiere misericordia. El Señor quiere que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que nos sometamos unos a otros. Mire, les voy a leer para que podamos entender un poco esto. Miremos en Romanos 14, 17 antes. Y vuelvo y lo repito, porque es que todavía sigue mucha gente en estas cosas. Sigue todavía mucha gente en estas cosas y se le olvida lo esencial, servir, amar. Pero nos preocupamos más por seguir en esos pactos antiguos y los cumplimos a la raya al día de hoy, siglo XXI, pero odiamos a la gente, pero predicamos odio, pero enseñamos a odiar los unos a los otros. No hay misericordia. Dice en Romanos 14, 13, 14, 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, cada uno. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ya no andas. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Sí? ¿Dónde va el nuevo pacto? No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Gozo en el Espíritu. ¿Por qué seguimos allá atrás? Les voy a dar un ejemplo. Porque si yo sigo empeñado en estar allá en esos pactos antiguos, pues tengo que cumplir a cabalidad cada cosa que está allá. Porque si yo como predicador le enseño a mi mujer que es pecado y que se va para el infierno porque come cerdo, porque allá estaba prohibido, entonces yo tengo que cumplir lo que está escrito aquí, que cuando mi mujer esté con el periodo menstrual yo no la puedo tocar, que yo no me puedo sentar en el sofá donde ella se sentó porque va a quedar impuro, porque si la llego a tocar me toca bañarme y durar 7 días porque quedé impuro.
Mire tanta cosa que el Señor ya no quiere para nosotros, pero todos queremos irnos para allá y nos olvidamos de lo importante. Dice claramente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo. ¿Cierto? Así que, mis hermanos, vea, les voy a leer eso que acabo de decirles. Nos vamos para Levíticos. Vamos para el libro de Levíticos 18, 19. Allá en la ley. Si yo prohíbo una cantidad de cosas que están ahí en la ley, tengo que prohibir todo esto, tengo que cumplir todo esto que está aquí. ¿Para qué vamos a llevar tantas cargas que nosotros no? Dice la misma escritura, el Señor Jesús dice, pero ¿para qué? Dice en la escritura que para qué se ponen tantas cargas que ni los padres de ellos pudieron cargar. Nosotros ahora, ¿cómo vamos a cargar todo esto? Miren toda esta carga que les voy a nombrar aquí. Dice, Levítico 18, 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. En otras traducciones dice, no te llegarás sexualmente a tu mujer mientras esté en su impureza menstrual. Vámonos para Levítico 15, capítulo 15, versículos 19 al 28. Les voy a leer, miren, yo con solo estar leyendo esto, no me imagino la carga que tenía Moisés, toda esta gente. Por eso la escritura fue bien clara que dijo, tenían tantas cargas que ni ellos pudieron llevar, no pudieron con toda esa carga, que vino el mismísimo Creador y decir, este es el nuevo pacto, en mi sangre, todo cae sobre mí, ¿cierto? Antes de irnos, ya vamos a mirar ahorita Lucas 11, 46, quédese ahí en Levítico. Quédese ahí en Levítico porque vamos a leer Levítico para que no sientan esa carga. Dice aquí en Lucas capítulo 11, versículo 46. Imagínense que en esa época le digo a todos estos religiosos judíos, les digo en Lucas 11, 46. Y el Señor dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley. Cuando el Señor le coloca ese ay, sin H y sin H intermedio, ay, eso significa juicio de Dios. Eso significa garrote, fuerte. Ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no puedes llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Dice la escritura bien clara que tienen cargas que ellos ni siquiera pueden cargar. Y miren esto que vamos a leer en Levítico. A mí eso me parece una carga a las mujeres, a los hombres. Miren esto. Levíticos 15, 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que la tocara en su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Aún si hubiese lavado seguiría siendo inmundo. También cualquiera que la tocare, cualquier mueble sobre que ella se hubiese sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviese sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiese sentado, el que la tocare será inmundo hasta la noche. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuerte sobre él,
será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que se durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiera todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocar esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después de eso será limpia. Mire, ya me cansé de leer eso. ¿Qué carga? ¿Qué carga? ¿Qué carga? Todo esto se hacía ya, pero la gente sigue insistiendo, esculcando en las escrituras, como si en esto me hiciese más espiritual, me muestra ante otros más sabio. Esto es carga. Ahí lo está diciendo la escritura. Entonces miren lo que el Señor me va a mostrar, que es la gracia cuando nos quita toda esta carga, con este ejemplo tan hermoso de este milagro que nos va a narrar aquí. Entonces mire, alguien me va a leer, vamos a ver aquí un milagro que lo vio Mateo, lo vio Marcos, lo vio Lucas, y cada uno lo dejó escrito por medio de la inspiración que le dio el Espíritu del Señor. Y cada uno lo escribió de acuerdo a cómo lo vio. Van a notar que Mateo obvió unas cosas, Marcos puso otras, Lucas puso otras que no vio Marcos, etcétera y etcétera, pero que en conjunto nos va a traer un mensaje muy lindo espiritual con base en todas estas cargas, porque Jesús es la vida eterna, es Él, centrémonos en Él. Entonces, dice la escritura, ¿quién me hace el favor y me lee Mateo 9, 18, 22? Sí, pastor, lo va a leer Jenny Fabiola. Bueno, Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su mano, seré salvada. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué hace mi hermanita Jenny? Hasta ahí está bien. Claramente aparece aquí una mujer. ¿Por qué les hice leer Levítico? Porque resulta que una mujer que estuviese con ese flujo, le era prohibido totalmente tocar a cualquier cosa. Si se fuera a tocar a cualquier hombre, más si era un maestro, más si era un maestro de una sinagoga, más si era un maestro, le era prohibido, le causaría la muerte, porque ella estaba impura, estaba inmunda, dice la escritura, lo acabamos de leer en toda esa carga que acabamos de leer. Vamos bien hasta ahí. ¿Quién me va a leer Lucas 8, 40, 48? Por favor, gracias Jenny por haberme leído Mateo. Lucas 8, 40, 48. Ya aquí Lucas me va a ilustrar otras cosas que Mateo no me dijo. Amén, pastor. Mi amado Jaimito, lo escucho. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gracias, amado. Gracias. Mire aquí, ya Lucas me amplió mucho más de ese milagro que Mateo mencionó también. Aquí ya me estaba hablando, por eso hago que lo leamos de atrás desde el milagro de esta niña, de este principal, porque me empieza a mostrar que el Señor venía rodeado de una multitud. Acordémonos que al Señor no lo seguían un grupito pequeño, lo seguían miles. Miles querían tocarlo, verlo, oírlo. Y aquí muestra que había una multitud que lo apretaba. Lo apretaba. Dice además, también me muestra que esta señora ya había ido a los médicos. Que esta señora ya había ido a los médicos y que había gastado, ¿sí?, mucho dinero y no tenía ningún resultado a favor de ella, ¿verdad? Y que muestra también que tocó el manto del Señor Jesús. Ahora vamos a irnos a Marcos, que también me va a ampliar otras cositas que no vimos en estos dos evangelios. Vamos al libro de Marcos, Marcos capítulo 5, versículos 21 al 34. Dice así la escritura: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Una gran multitud. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Notemos que aquí siempre la escritura nos está mostrando la enseñanza de Jesús sobre las personas que lo rodeaban y que buscaban de él era para salvación. Por eso esto se llama Jesús vida eterna, esta predicación. Porque la gente ya había escuchado al Señor oír decir de que si tu mano te es de pecar, córtala, porque es mejor que entres sin un brazo a que tengas tus dos brazos y no entres al reino. Que si tu ojo te es de pecar, es mejor que lo saques, porque es mejor que entres, sino con un solo ojo, pero que entres, no teniendo los dos y te quedes por fuera. La gente ya tenía en su corazón que lo más importante era la vida eterna. Por eso siempre estamos mirando acá que este principal se arrodilló y le pedía que la hija fuese salva. Porque cuando buscamos a Cristo, primeramente el reino que es Él, las cosas vienen por añadidura. ¿Qué es la añadidura? La sanidad física. Todo lo demás viene por añadidura. Y es que la escritura me está mostrando que nosotros siempre buscamos las añadiduras. No buscamos la salvación, no buscamos primeramente a Cristo. Ya me acuerdo aquí en la congregación hace como unos 10 años, unos larguitos, vino una hermana, me trajo unos resultados
del médico que ella que tenía cáncer. No, pastor, me gustaría que oraran por mí porque me diagnosticaron cáncer. Conociendo un poco las escrituras y llevando este tema que estamos hablando hoy sobre la vida eterna, le dije yo a ella, le voy a hacer una pregunta. Si estuviese el Señor Jesucristo aquí y te diera a escoger solamente una de las dos opciones, ¿cuál escogerías tú? Si el Señor te dice, ¿quieres que te sane o quieres la vida eterna? ¿Cuál escogerías tú? Y ella me dice, pastor, yo quiero la vida eterna. Bueno, entonces oremos por vida eterna tuya. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Y empezamos a orar por ella para vida eterna, para que el Señor le dé vida eterna, así como dijo aquí Jairo, el principal, ¿cierto? Señor, vamos allá para que tú le pongas las manos a ella para que sea salva y vivirá. Ese vivirá no estaba hablando de esa vida en la carne, estaba hablando en la vida eterna, que es la vida para siempre, que nunca vamos a morir, que no vamos a llorar, que vamos a estar en la presencia del Señor para siempre con Él. Ese es el vivirá, esa es la vida eterna. No esta, todos ya estamos condenados a morir en la carne física, todos, sin excepción, a no ser que el Señor le plazca, como hizo con Enoc, como hizo con Elías, se los llevó, ¿cierto? Y lo mismo de pronto hará cuando Él venga, porque está escrito que cuando Él venga, se van a levantar primero los que mueren están muertos en santidad, y después los que hayan quedado vivos no van a pasar muertos, sino que van directamente hacia el Señor. ¿Sí me hago entender? Pero mientras estamos acá y mientras Él venga, las cosas funcionan así, que hay que buscarlo primeramente a Él y todo lo demás vendrá por añadidura. Seguimos. Entonces ahí estamos en Marcos 5, 24. Fue pues con Él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Miren lo importante que Marcos me está diciendo, que había tanta gente que el Señor me imagino que ni podía caminar, caminaba yo creo que pasitos de así de centímetros porque la gente lo atiborraba, estaba apretado. Por ende, al estar apretado, pues todo el mundo lo estaba tocando. Y mire lo que dice aquí, 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, había sufrido mucho de muchos médicos, o sea que yendo al médico le iba peor, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, vean, ahí Marcos me muestra una situación más caótica, una situación que requiere de mucha más fe. 27, cuando oyó hablar de Jesús, ¿quién? Esta mujer con toda esta problemática, oyó hablar de Jesús, como ustedes llevan oyendo hablar de Jesús años y todavía seguimos con la misma ira, con la misma peleadera, la chismosidad, la envidia, odio, y los mismos vicios y no cambiamos. Ella escuchó, pero ella sí, porque dice que debemos escuchar, ¿cierto? Pero ser hacedores de esa palabra que escuchamos, ¿cierto? La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y esa fe vino por ella, él oyó su palabra y vino la fe en ella, obró. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, mire lo lindo este mensaje, si tan solo tocare su manto seré salva. Le acaban de mostrarme que esta mujer llevaba 12 años sufriendo tenazmente, que había ido a los médicos y los médicos peor, la trataban peor, le iba peor, y que al contrario se empeoraba más, y por eso había gastado todo lo que tenía el médico y nada
Y ella no dijo, ¿será que cuando lo toque voy a ser sana? Y entonces cuando esté bien alentadita me voy de rumba, me voy para el gimnasio y bajo unos kilos y me busco un buen papacongo. Nada de eso, nada de la carne. Ella estaba en lo espiritual. Decía, si tan solo lo toco, con solo tocarle su ropita al Señor Jesús, y ella dice, seré salva. Oyó de Jesús y sabía que Él es el Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Y nosotros escuchamos cuánto tiempo estamos hablando que el Señor Jesús es el Todopoderoso, el Omnipotente, que no hay nada imposible para Él. Y usted vive angustiado, preocupado, arrancando de las mechas, de todo, porque no confía en Él. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La escritura dice en Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37, grábense eso, grabémonos, lo dijo el otro. Lucas 1:37, aprendámonos para esta semana eso. Si quiere, péguelo en la nevera, escríbalo usted y péguelo en la nevera, en la pared. Porque para el Señor Jesucristo no hay nada imposible, ¿verdad? Dice aquí que cuando ella tocó el manto del Señor, vino enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, libre. La palabra azote en el original de las escrituras viene del griego mastix, M-A-S-T-I-X, mastix, que significa látigo, enfermedad, plaga. Entonces yo puedo decir claramente aquí, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella plaga, que estaba sana de aquella enfermedad, que estaba sana de aquel látigo. Eso significa azote, que la azotaba, que la acosaba, era una plaga. 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, vea que aquí Marco me amplía mucho más, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Sí? A veces no entendemos las cosas del Señor. ¿Usted cree que el Señor no se ha dado cuenta que todo el mundo lo está apretando? Pero mire, Él les aclara. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu plaga, de tu látigo, de tu mastix, de tu enfermedad. Clarito, queda sana de tu azote. ¿Cómo la vieron ahí? Entonces, miren, ¿por qué les hice leer? ¿Por qué les hice leer a ustedes eso allá del flujo de sangre? Para que entendamos un poquitico este milagro, para que entendamos un poquitico lo que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo demanda de usted y de mí, que dejemos de quedarnos allá en todas esas tradiciones, en todos esos ritos. Imaginémonos esta mujer, 12 años, que si era casada, no podía estar con su esposo si lo tenía. No podía, porque cada rato vaya, que está impura, lávese, dure 7 días, porque usted quedó inmundo. Como madre no podía estar con sus hijos. Si tenía hijos, no podía. ¿Por qué? Porque entonces volvía inmundo a sus hijos porque estaba impura por el flujo de sangre, por ese rito. En su casa
tenía que tener sus platos aparte, sus cucharas aparte, su tenedor aparte, todo aparte, porque nadie podía coger sus platos porque quedaban impuros, inmundos. Su vida espiritual no podía congregarse porque nadie podía sentarse. Imaginen una mujer que llegara así. Mauricio, imaginémonos en la congregación. Esta mañana les decía a mis hermanas, imagino que hay 40, 50 personas, con todo el respeto deben haber unas 5 o 6 mujeres menstruando. Por favor, avísenos para no sentarnos ahí porque vamos a quedar inmundos. ¿Por qué? Porque así estamos viviendo ahora, creyendo unidos cuando no lo somos. Llegando a todos esos ritos a estos tiempos. ¿Sabes lo que el Señor me está diciendo? Que lo que quiere nosotros en este nuevo pacto es que tengamos misericordia. Oseas 6:6. En la vida social de esta mujer que está mostrando aquí de 12 años de flujo, esa mujer no tenía vida social, ella no tenía amigas ni amigos porque era impura. ¿Cuántos años lleva usted pecando? Quizás también su enfermedad espiritual ha afectado a su vida con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos y sobre todo con el Señor Jesús. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Matarlos a piedra? Acordémonos de la mujer que cometió adulterio. La ley allá atrás, esos pactos que habían, todos estos rituales decían que esa mujer que fuese encontrada en adulterio tenía que sí o sí morir apedreadas. Y llegaron todos estos acusadores, que también hay muchísimos hoy día, peor que en esa época. Cogieron a esa mujer y la montaron al piso frente al Señor Jesús. La maltrataron, la rechazaron. Esa merece muerte porque Moisés dice que toda la mujer que encuentre en adulterio tiene que ser muerta pedrada. Y el Señor mismo ahí nos muestra lo que Él nos pide a nosotros. Que Él nos pide que tengamos misericordia. Que Él ya no quiere esos sacrificios. Que Él ya no quiere eso. Y entonces nos centra en el día de hoy porque Él es el nuevo pacto. Usted que no come cerdo, usted que esto, usted que celebra el día de reposo, usted que esta fiesta, usted que los panes sin levadura, usted, ¿sí? Está libre de pecado, para que venga a acusar al otro porque no está haciendo lo que usted está haciendo. Y le digo, el que esté libre de pecado, péguele la primer pedrada. Y nadie le pudo pegar porque todos tenemos pecado. Pero eso sí, nos levantamos con el dedo a decir que porque este fulano se come eso, se va para el infierno. Y no entendemos lo más sencillito que está en la escritura, que el Señor está hablando de amor, de ese amor tan hermoso para con esta mujer. Ella, por esos rituales, por esa ley, por eso que está escrito, ella tenía que morir apedrada por tocar a un maestro estando impura, por estar inmunda con esa menstruación, con esa sangre. Ella moría, por eso tocó el manto, pero se arriesgó. A ella no le importaba morir apedradas, pero buscaba la salvación, ahí decía claramente. Y la salvación viene ahí, es por fe. Lo acabamos de leer. No es porque usted se lavó porque estaba impuro en la menstruación de mi vecina ahí, o porque mordí la oreja de un marrano, no. Salgámonos de eso, mis amados. Vivamos en santidad diferente. La santidad es salir del pecado, de la mentira, del adulterio, del odio, de la envidia, del chisme, de la ira, todo eso que nos está carcomiendo. Acá el Señor me está mostrando claramente
que no por esos ritos ella fue salva, sino por la fe en el Señor Jesús. Porque el Señor dijo, yo ya no quiero eso. Oseas 6:6. Vamos a leer Oseas 6:6. ¿Quién me lee Oseas 6:6, por favor? Amén. Muy buenas tardes y buenos días por acá. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Gracias, mi hermano. Miren lo que dice el Señor. Gracias, mi hermanita Mafia. Porque yo lo que quiero es misericordia más que todos esos holocaustos y todos esos rituales y todas cosas. Él lo que quería es misericordia. Y él fue misericordioso con esa mujer porque él no quería esos rituales de que se tenían que lavar y que nada de eso. Él lo que quiere es misericordia y que conozcamos verdaderamente a Dios. Que conozcamos al Dios Todopoderoso. Su nombre es Jesús. Mateo 9, 12, 13. Aquí vamos a leer de nuevo porque en este momento el Señor Jesucristo llama a Mateo. Recordemos que Mateo era un recaudador de impuestos. Casi siempre los recaudadores de impuestos en esa época eran pecadores, eran ladrones. Abusaban de la gente. Los presionaban, les quitaban sus cositas. Los dejaban sin dinero, los robaban. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante al 13, dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Las congregaciones, esto me está enseñando que no solamente vienen estos arrepentidos, sino que hay harta gente que se sienta que son pecadores y publicanos solamente para acusar, no para arrepentirse. Cuando vieron esto los fariseos, ¿qué vieron? Que se sentó el Señor Jesús con los pecadores, ¿sí? Y con los publicanos que son pecadores, y sus discípulos, todos se sentaron juntos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los que están sanos, dando a entender que nosotros a veces creemos o nos creemos más que otros, porque manejamos 2 o 3 versículos y tenemos una revelación y nos ponemos así con el copete al alto a mirar por encima a los demás porque soy el intocable, porque manejo la Biblia y la conozco y tengo revelación, y entonces los empiezo a castigar y a señalar y a juzgar porque no hacen lo que yo quiero que hagan. Es eso. Yo digo, no, espere un momentico, porque esta gente que está aquí es la que necesita de mí. ¿Sí? No los que se saben las escrituras. Los que no se las saben son los que necesitan más que nosotros. Por eso la escritura dice que la mies es mucha y los obreros somos muy poquitos. Y mire aquí cómo cierra el Señor Jesucristo este mensaje a estos fariseos. Y pues, lo que acaba de leer mi hermana María Fernanda en Oseas 6:6, si ustedes escucharon, le dice el Señor Jesús, capítulo 9, versículo 13, y pues, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio,
porque no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso esta mujer, el Señor no vino a ver esos sacrificios que ella pudiera estar haciendo, que si tocó aquello, entonces que era impuro, vaya al lave, lo que si se sentó en ese sofá y se sentó el suegro, vaya al lave, que el suegro se lave, que él no quiere eso. Él quiere que se arrepienta de sus pecados, él quiere que usted se arrepienta, que nos arrepentamos de nuestros pecados y que tengamos misericordia. Él no quiere más sacrificios. Él se cansó de eso, el Señor le cansó de esos pactos. Todas estas cosas que acabamos de leer, que la gente llegaba y moría, mataban un animal y la sangre se la ofrecían al Señor para expiar los pecados y para que el Señor les perdonara, y al otro día pecaban y sigan matando animales. Y yo ya no quiero eso. Ya no quiero eso. Y empezó a mostrarnos desde allá todo eso de la sombra que iba a ser cuando pintó los dinteles, les dio un comienzo de las puertas y murieron todos los primogénitos de los egipcios, menos de los hebreos, porque ellos creyeron en la promesa del Señor, que eso era ayo, era la sombra que iba a venir, que vino, un cordero. El Señor Jesús se hizo cordero. Esa sangre que se dejó ver en ese sacrificio, todo el que se adhiera a eso con fe no va a tener muerte espiritual, va a tener vida eterna, no va a sufrir segunda muerte. Si me están entendiendo, mis amadas y mis amados, eso es lo que quiero que entendamos en el día de hoy. Vamos a seguir dentro de 8 días, si es la voluntad de mi Señor Jesús, con este mensaje tan hermoso, Jesús, vida eterna. Pero quiero que siempre tratemos de ahondar un poquitico más en todas estas citas que les he dado en el día de hoy, que el Señor nos ha regalado, para que las estudiemos más, las estudiemos, las analicemos, las mastiquemos, las vivamos, las practiquemos esta semana. Es la única manera que nosotros podemos acercarnos más al Señor. Notemos que hay que buscar más del Señor que buscar algo de beneficio para mí. El Señor ya sabe qué es lo que tú tienes. El Señor ya sabe qué es lo que tú necesitas, qué es lo que yo necesito. Pero nosotros no sabemos que en la medida que ahondemos más en las Escrituras, vamos a estar más cerca de tener todas las cosas que podamos tener, porque estamos buscando primero a Él para vida eterna. Lo demás va a venir por la vida. Así que, mis amados, dentro de 8 días, el Señor Jesucristo nos va a traer más ampliación de este mensaje con respecto a este título que se llama Jesús, vida eterna. El Señor Jesús, el Todopoderoso, me los bendiga, los amo mucho. Espero verlos dentro de 8 días. Inviten a un amigo, inviten a un familiar, inviten a alguien siempre para que pueda escuchar estos mensajes de vida eterna. Muchas bendiciones, que tengan un excelente fin de semana.